9:33 de la mañana estamos emitiendo en vivo desde San José de Costa Rica. Esta es una producción de Foros Santander con el patrocinio de Copa Airlines, también de Costa Rica Azul y con el auspicio de Great Place to Work, Costa Rica, Panamá y México. Tenemos ahora una conferencia muy llamativa, es cómo esas herramientas de marketing digital en los procesos de contratación, en los procesos de análisis de talento humano, se funden y crean una sinergia espectacular. ¿Y quién mejor que hablar de eso que una autoridad española en la materia? Víctor Candel, conferencista, reputado consultor en España. Te saludamos muy atentamente ya en las tardes de España. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días para toda la comunidad latinoamericana y para los profesionales de recursos humanos que también nos están siguiendo. Perfecto, Víctor, pues vamos adelante a tu conferencia y al final de ella tendremos un espacio para las preguntas del auditorio. Adelante, por favor. Bienvenido. Muy bien, mil gracias, Rey. Pues nada, yo en esta ocasión vengo a hablar de Inbound Recruiting, una metodología de reclutamiento, ¿no? Que en muchos casos suena un poco novedosa, pero que sin embargo ya no lo es tanto. Aquí en España esta metodología de reclutamiento, que es el Inbound Recruiting, llegó hace ya 5 o 6 años de la mano de una empresa española que decidió poner en práctica todo aquello que estaban haciendo de inbound marketing y aplicarlo a los recursos humanos. En este caso, una metodología que abanderó Tony Jimeno, uno de los especialistas en marketing digital más reputados que tenemos aquí en España. Y al final no deja de ser una metodología que supuso un cambio importante, porque en las áreas de reclutamiento y de selección, pues seguíamos realizando las mismas prácticas que años anteriores a la hora de atraer talento a nuestras organizaciones y realmente no estábamos teniendo los resultados que esperábamos. Y gracias en este caso a Internet, gracias a las redes sociales, pues pudimos comenzar a implementar otra serie de procesos diferentes que nos ayudaran a eso, a atraer, pero también algo importante, a enamorar a todos esos candidatos que necesitábamos en nuestra empresa. La metodología se divide en diferentes fases y al final lo que buscamos es que todo ese talento que tenemos, ¿no?, en nuestros países podamos transformarlo en embajadores de marca. El punto final. Celia Hill ha estado hablando a primera hora de esta mañana sobre el tema de embajadores de marca y al final donde queremos llegar es embajadores de nuestra marca en las empresas. Bueno, a partir de todo ese talento global que tenemos pululando por el mundo, una primera fase de esta metodología consiste en atraer, es decir, convertir a todo ese talento ¿en qué? En potenciales candidatos. Candidatos que en un momento dado puedan estar interesados en nuestra empresa, en un puesto de trabajo dentro de nuestra organización. A partir de aquí viene una fase que es la fase de convertir, donde lo que queremos es todos esos potenciales candidatos que se han sentido atraídos, ¿no?, por nuestra organización, por nuestras ofertas de empleo, se conviertan realmente en candidatos reales, es decir, en gente que realmente quiere trabajar con nosotros. Y viene entonces una fase de contratación, donde lo que buscamos en este caso es convertir a esos candidatos potenciales en empleados. Y por último, una fase en este caso que es la de enamorar y es la de convertir a ese empleado en un embajador de nuestra marca. De cara a llevar a cabo todo este proceso, sí es importantísimo de dos herramientas básicas. Dos herramientas básicas como en cualquier proceso de recursos humanos en nuestra empresa. De cara, por ejemplo, a un proceso de selección, una herramienta básica es tener un perfil, ¿no?, del candidato al que yo quiero incorporar en esa vacante en mi empresa, ¿no? Pues aquí igual, dentro de la metodología Inbound hay dos herramientas básicas y la primera de ellas es el Candidate Persona. El Candidate Persona al final no deja de ser pues como un perfil, ¿no?, de esos candidatos que yo quiero atraer a mi empresa, que yo quiero atraer a mis ofertas de empleo, que yo quiero atraer a mi web del Trabaja con nosotros, ¿no? Y elaborar ese perfil al final no es elaborar una descripción de un puesto de trabajo, es elaborar el perfil de ese colectivo, de ese público objetivo al que yo deseo atraer. Y aquí podemos hablar que en una empresa podemos elaborar diferentes candidate personas. Por ejemplo, imaginar que mi empresa, en este caso, se dedica a un sector como es la hostelería, ¿no?
pues si mi empresa se dedica a un sector como la hostelería, a lo mejor estoy interesado en atraer, por un lado, talento joven, gente que esté dispuesto a trabajar de manera temporal, durante los fines de semana, que es cuando más carga de trabajo tenemos, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Gente que esté interesado en contratos que no tengan una jornada completa, semanal. Y luego, por otro lado, puedo estar interesado en otro tipo de colectivos, como el colectivo a lo mejor más senior, que esté estable, a jornada completa y que pueda dedicarse plenamente a ese puesto de trabajo toda la semana. Aquí estaríamos hablando de dos grandes colectivos, dos grandes públicos objetivos a los que podríamos enfocarnos. Y claro, cada uno de esos colectivos tiene una necesidad diferente y cada uno de esos colectivos se atraen de manera diferente. No es lo mismo intentar atraer a nuestras empresas a un perfil joven que intentar atraer a nuestras empresas a un perfil más senior, ¿no? De la misma manera, pues dentro de la empresa a lo mejor pues podemos tener un colectivo donde queremos atraer a perfiles IT. Los perfiles IT pues son perfiles muy especiales, unos perfiles muy demandados actualmente en todas las empresas. Y la manera de atraerlos pues va a ser completamente diferente, por ejemplo, a un colectivo donde en este caso sea un área de administración, ¿no? Como os digo, al final lo que vamos a intentar es elaborar diferentes candidates, personas, para atraer a los diferentes públicos objetivos que queremos que se inscriban a nuestras ofertas y que postulen a nuestras ofertas de empleo. A partir de esta herramienta básica, hay que elaborar otra herramienta básica dentro de la metodología Inbound Recruiting, que en este caso es la propuesta de valor al empleado. Es decir, todo aquello que las empresas ofrecemos a un candidato, a un empleado, por el mero hecho de trabajar en ella. Y aquí voy mucho más allá del salario. Muchas veces cuando se habla de qué ofrecemos, nos centramos única y exclusivamente en un aspecto salarial, pero tenemos que ir mucho más allá. Es decir, podemos ofrecer muchas más cosas dentro de las empresas, que en muchas ocasiones tampoco tienen un elevado coste económico o incluso no tienen coste económico y que pueden formar parte de esa propuesta de valor. Propuestas de valor, porque en un momento dado pueden ser beneficios sociales, es decir, tener, por ejemplo, un seguro de salud, un seguro médico, poder llevar a mi hijo a una guardería, una cuota mensual en un gimnasio, disfrutar de fruta fresca en la empresa, de bebida gratuita en la empresa. Miles de acciones que podemos llevar a cabo y que van a formar parte de esa propuesta de valor. Y que también nos va a hacer diferenciarnos en muchos casos de nuestros competidores, de las empresas de nuestra competencia, ¿vale? Entonces, como os decía, a partir de esos candidatos personas, yo ya sé el público objetivo al que me quiero dirigir y sé cómo lo tengo que atraer y ahora voy a elaborar una propuesta de valor que le resulte atractiva, porque claro, al final pensar que en el mercado laboral hoy solamente no nos encontramos con candidatos en búsqueda activa de empleo, personas que se encuentran en desempleo y que están buscando un trabajo, sino que también nos vamos a encontrar con lo que se denomina candidato pasivo, es decir, esas personas que actualmente están trabajando en otras empresas y que podrían estar interesados en un momento dado en llevar a cabo un cambio laboral, cambiar e incorporarse en una empresa nueva. Estos candidatos incluso podrían ser más difíciles de atraer porque, claro, al tener cierta estabilidad, al estar trabajando ya actualmente en una empresa, puede que no estén interesados. De ahí también la importancia de elaborar una buena propuesta de valor para que cuando ofrezcamos a un candidato que está actualmente trabajando una vacante o esa persona acceda a una vacante, a una oferta de empleo que podamos haber publicado, pues que en un momento dado le resulte atractiva, ¿vale? Que sea en este caso lo que él está buscando. Bueno, a partir de estas dos herramientas comienzan las diferentes fases dentro de la metodología Inbound y la primera, como antes os mencionaba, era la fase de atraer. Ahora lo que voy a intentar es, bueno, tengo claro cuál es mi público objetivo, tengo una herramienta muy potente que es mi propuesta de valor al empleado y lo primero que tengo que hacer es dar visibilidad a esa propuesta de valor al empleado, es decir, comunicar, que la gente sepa, en este caso, cómo soy como empresa o como lugar en el que trabajar. Y aquí, dentro de esta fase, hay algo primordial y es crear nuestra página de empleo corporativa, nuestro trabaja con nosotros. Hay muchas empresas que ponen el foco en la parte comercial y crean páginas web fantásticas para vender sus productos, para vender sus servicios y olvidan
que hay una parte importantísima que él trabaja con nosotros, donde yo también voy a mostrar otra parte de mi empresa, que no solamente que vendo un determinado servicio o que vendo un determinado producto. Voy en este caso a mostrar cómo soy como empresa en la que trabajar. Mostrar en este caso pues cómo es mi cultura, cuáles son mis valores corporativos, cómo es realmente vivir día a día en mi empresa. Y siempre desde la transparencia, desde la realidad. Porque, como comentaba Josefina, como comentaba también Celia, al final, cuando comunicamos a través de Internet, cuando comunicamos a través de redes sociales, tenemos que ser transparentes y tenemos que ser realistas y coherentes. Es decir, no podemos inventarnos que somos una empresa fantástica y maravillosa si luego el clima que tenemos a nivel interno no es un buen clima. Por eso yo muchas veces digo, antes de lanzarte a aplicar una metodología inbound recruiting, evalúa a una auditoría interna de qué supone vivir dentro de tu organización y todos aquellos aspectos de mejora que tengas, mejóralo antes de lanzarte y contar algo que no es real. Al final, esta página de empleo va a ser un centro neurálgico, ¿no?, para toda esta estrategia de inbound recruiting. También os digo por qué. De la misma manera que como consumidores, cuando queremos comprar un servicio, queremos comprar un producto, nos lanzamos a Google y buscamos información sobre ese producto, sobre ese servicio, buscamos opiniones, ¿no? Los candidatos lo hacen también cuando forman parte de un proceso de selección o cuando están interesados en formar parte de un proceso de selección o inscribirse en una vacante o postular a un puesto de trabajo de una determinada empresa. ¿Qué pasa cuando la empresa no ha comunicado cómo es trabajar en esa empresa? Pues que al final lo que va a encontrar van a ser comentarios de terceros, es decir, comentarios de antiguos trabajadores, comentarios de trabajadores actuales, y no va a encontrar que nuestra opinión, es decir, de manera directa nosotros como empresa, tener ese control, por así decirlo, de qué queremos comunicar sobre nosotros, ¿no? Entonces, como os digo, el hecho de no tener, por ejemplo, una página de empleo, pues supone no poder transmitir nosotros lo que queremos de nosotros como empresa, como un lugar en el que trabajar. Al final, la gente se va a quedar con las opiniones de terceros. Y lo que es más, en un mundo tan digitalizado como el actual, el hecho de no tener presencia online en cuanto a cómo somos como lugar de trabajo, también puede generar ciertas dudas o ciertas reticencias, ¿no?, en un potencial candidato que diga, hey, cuando esta empresa no me cuenta cómo es trabajar en ella, puede ser que sea un poco más oscuro todo de lo que me voy a encontrar, ¿no? Y puede generar, pues eso, ciertas reticencias con respecto a la vacante. Entonces, como digo, importantísimo en esta fase de atraer, a partir de tener nuestra propuesta de valor al empleado, es plasmarla, comunicarla a través de nuestra página web. Y claro, a partir de aquí no queda todo en tengo una página web con un trabajo con nosotros fantástico, sino que tengo que generar valor, tengo que generar comunidad. Y ese generar valor se hace a través de contenidos que realmente sean del interés de esos potenciales candidatos que queremos atraer, ¿no?, a nuestra empresa. Contenido que en este caso esté muy enfocado ¿a qué? A ese público objetivo, a ese candidate persona. Voy a crear contenido, voy a compartir contenido de terceros que en un momento dado sigan hablando de mi empresa, pues a través de testimoniales, por ejemplo, a través de vídeos, a través de informes, a través de presentaciones, etcétera, etcétera. Podemos, en este caso, establecer una estrategia de comunicación con nuestro área de marketing que nos ayude a atraer esos candidatos que nosotros también queremos. Y claro, a partir de compartir ese contenido de valor, poco a poco vamos a ir generando una comunidad. Una comunidad que en un momento dado, pues al igual que cuando una marca tiene un producto y genera fan de esa marca, de esos productos, pues lo que vamos a intentar o lo que buscamos generar es fan de nuestra empresa como lugar de trabajo. Personas que digan, quiero trabajar en tu empresa. Acaba aquí la fase de atraer, de manera, no me puedo tampoco extender mucho con el tiempo que tengo, y después de esta fase de atraer lo que busco en este caso es convertir. Es decir, bueno, he comenzado a atraer a esos candidatos potenciales, pero quiero que esos candidatos se conviertan en candidatos reales. Candidatos reales que también se ajusten a las necesidades que yo tengo en mi empresa,
que se ajusten también a las descripciones de puestos de trabajo que van a ocupar, ¿no? Que vayan a desempeñar unas determinadas funciones. Y aquí hay algo importantísimo y de lo que pecamos en muchas áreas de recursos humanos. Y en esta fase de convertir, para conseguir convertir a ese candidato, es importante, por ejemplo, que elaboremos ofertas de empleo atractivas. Por desgracia, la gran mayoría de empresas, cuando publicamos una oferta de empleo en un portal de empleo, directamente, por ejemplo, en nuestra página web, en nuestra página de Trabaja con nosotros, pues lo que solemos hacer es compartir una oferta de empleo con una redacción muy centrada en los requisitos, es decir, en todo aquello que nosotros requerimos de ese candidato, y olvidamos quizá la parte más importante, y es, bueno, no solamente tengo que pedir unos requisitos, el candidato va a querer conocer qué es lo que yo ofrezco. Y aquí es donde también existe un cambio de paradigma con la metodología Inbound Recruiting. Al final lo que buscamos que es, pues, oye, trasladar, comunicar, sobre todo, qué es lo que ofrecemos en la empresa de cara a esa vacante. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Al final, la metodología Inbound también se centra en las personas, se centra en los futuros empleados. Y por lo tanto, para ellos lo más importante va a ser qué me ofrece. Aquí tenemos que trasladar de manera clara pues, cuál es el propósito de nuestra empresa, cuáles son nuestros valores. Podemos apoyarnos en esa propuesta de valor al empleado que hemos elaborado previamente a la hora de elaborar o de redactar nuestras ofertas de empleo. Siempre teniendo también en cuenta a qué público van dirigidos, a ese candidate persona. No es lo mismo comunicar una vacante en un momento dado para un perfil junior que para un perfil senior, ¿no? Pues siempre vamos a adaptar esa oferta a ese candidate persona que hemos elaborado anteriormente. Y como digo, siempre centrado en primer lugar a lo que ofrecemos y a lo que ofrecemos no solamente a nivel salarial, sino en cuanto a cultura de empresa, a valores, a cuál es nuestro propósito. Las nuevas generaciones, las generaciones de talento joven, al final se sienten muchas más atraídas en muchas ocasiones por un proyecto retador, por un proyecto que esté alineado con sus valores personales, que no tanto por una cuestión salarial. Ahí es donde vamos a poner el foco. Pero bueno, no hablamos tan solo en este caso de ofertas de empleo atractivas. Para convertir esos candidatos, esos candidatos potenciales en candidatos reales, también tenemos que tener en cuenta muchos otros aspectos. Por ejemplo, estamos en plena era de la digitalización, donde la gran mayoría de usuarios de Internet y de redes sociales consumimos contenido a través de nuestros dispositivos móviles, a través de nuestros smartphones. Y claro, cuando le ponemos las cosas difíciles a un candidato, puede ser que le hayamos atraído a través, por ejemplo, de esa oferta de empleo o de esa página web de Trabaja con nosotros, pero sin embargo no logremos convertirlo, es decir, no logremos que se inscriba en una oferta de empleo, no logremos que nos remita o adjunte su currículum para postular y formar parte de nuestra base de datos de candidatos. ¿Por qué? Pues por el hecho de que le ponemos difícil, por ejemplo, un formulario de inscripción. Muchas empresas que tienen páginas de empleo, que tienen páginas de trabajo con nosotros, incluso que utilizan portales de empleo, no se dan cuenta de la importancia que tiene ese formulario de inscripción en una oferta. Cuando tú estás con el móvil, ves una oferta atractiva y te encuentras que cuando te vas a inscribir aparece un formulario tedioso, con 1000 campos a cumplimentar. Al final hay gente que decide, no me voy a inscribir. Cuando llega a casa me inscribo. Y hay gente que a lo mejor cuando llega a casa me inscribo, ya no vuelvo a entrar en esa página, ya no me inscribo en esa oferta o ya no vuelvo a entrar en la página web. Por lo tanto, tenemos que evitar este tipo de cosas. Si queremos convertir, tenemos que ponerlo muy sencillo. Y una de esas partes importantes que tenemos que tener en cuenta es elaborar en nuestras páginas de empleo de Trabaja con nosotros formularios que sean sencillos, que sea a golpe de un clic, donde no necesitemos pedir demasiada información inicial para que alguien pueda postular a nuestras ofertas de empleo. Y luego también en esta fase es importantísima la marca personal del reclutador. Es decir, hay veces que te encuentras
que hay empresas muy digitales con una página web de trabaja con nosotros fantástica, con perfiles sociales muy enfocadas a la atracción de talento, y sin embargo los profesionales de recursos humanos que forman parte de esa organización no tienen una marca personal, o no, bueno, marca personal sí, porque marca personal tenemos todo. Otra cosa diferente es que la trabajemos o que no la trabajemos. Y en este caso hay muchos profesionales de recursos humanos que no trabajan su marca personal. Al final, cuando se publica una vacante, cuando se le da difusión a través de redes sociales a una vacante, muchos candidatos investigan sobre esa empresa e intentan investigar sobre quién es el reclutador que en un momento dado va a contactar con ellos, va a hacer una entrevista con ellos de trabajo. Entonces, claro, el hecho de que, por ejemplo, yo como candidato entre en una red social profesional como es LinkedIn, que es la red social profesional por excelencia, y que me encuentre un perfil de un reclutador que no está cumplimentado, que no tiene fotografía, pues eso no genera confianza. Y al final lo que buscamos a través de redes sociales es generar esa confianza. De aquí que es importantísimo que en cualquier estrategia de inbound recruiting, todos los profesionales del área de selección y de reclutamiento de nuestra empresa tengan una buena marca personal a la que le estén dando visibilidad y a través de la cual estén comunicando. Al final también nos va a permitir que todo sea mucho más sencillo, porque la gente nos va a identificar en un determinado sector, en una determinada empresa, y también van a llegar muchos candidatos a nosotros. Una vez que finaliza esta fase de convertir, llega la fase de contratar, donde yo lo que quiero en este caso es que esos potenciales candidatos se conviertan en empleados. Y aquí es importantísimo la experiencia del candidato, es decir, la percepción, todos aquellos sentimientos que generamos en un potencial candidato durante el proceso de selección. Desde el momento que se inscribe en una oferta de empleo hasta el momento que finaliza ese proceso de selección con una entrevista presencial, ¿no? Pues a lo largo de toda esa etapa es importantísimo que generemos una buena experiencia del candidato. Y generar una buena experiencia del candidato supone que si estamos utilizando medios digitales, como son las redes sociales, como Internet, como nuestra página de empleo corporativa, que no haya una comunicación unidireccional. Es decir, yo te suelto un mensaje y no respondo a ese mensaje. No. Al final lo que buscamos es que haya una comunicación bidireccional con ese candidato y que esa comunicación bidireccional sea también en una respuesta rápida. Que si un candidato tiene cualquier duda a lo largo de ese proceso de selección, en cualquier fase en la que se encuentre, ya hayamos contactado con él a través de un correo electrónico, hayamos contactado con él vía telefónica, hayamos realizado con él una entrevista presencial, que podamos dar respuesta a cada una de las dudas que se van generando en ese candidato. Y claro, esto también conlleva, en muchos casos, a la necesidad de generar mensajes de interés. Mirar, una de las técnicas de reclutamiento, aparte del inbound recruiting, es el social recruiting, ¿no? Es reclutar y nosotros directamente a realizar una búsqueda directa de candidatos a través de la red. Y en muchos casos pecamos de enviar mensajes, por ejemplo, a través de una red social como el LinkedIn o a través de cualquier otra red social, de enviar mensajes estandarizados, poco personalizados, para intentar captar a esos candidatos para una vacante que tenemos en ese momento y que deseamos cubrir. Aquí en esta fase de contratar, si queremos convertir a ese candidato real en un empleado, es importante que todos los mensajes, esa comunicación que llevemos a cabo con el candidato, sean mensajes personalizados. Pongo un ejemplo, porque claro, no todos los candidatos que forman parte de un proceso de selección son finalmente seleccionados para nuestra vacante y se incorporan a trabajar con nosotros. Hay muchas personas que van a ser descartadas. Pues una de las maneras, por ejemplo, de cuidar esa experiencia del candidato que antes mencionaba es dando respuesta también a esos candidatos que, por ejemplo, han sido descartados. Y no a través de un mensaje estandarizado que haga un corta y pega y le envío a cualquier candidato, sino de una manera un poquito más personalizada. Sé que esto lleva una mayor carga de trabajo para nosotros, pero al final es lo que va a hacer que esos candidatos se conviertan en fan de nuestra empresa y que al final esos candidatos también, por la buena experiencia que han tenido a lo largo de este proceso de selección,
nos recomienden a otros candidatos y que digan, oye, mira, yo no fui seleccionado porque mi perfil no encajaba, pero he formado parte de un proceso de selección en una empresa donde han cuidado hasta el último detalle. Y por último, en esta fase de contratar es importantísimo toda esa comunidad de talento que vamos generando. Como decía, hay candidatos que a lo mejor a día de hoy no son candidatos seleccionados, pero que a lo mejor en un corto periodo de tiempo o en un futuro próximo pueden ser un candidato ideal para incorporarse a trabajar en nuestra empresa. Si cuidamos esa comunidad de talento que estamos generando a través de redes sociales, a través de nuestra página de empleo corporativa, pues al final también los tiempos se van a cortar cuando tengamos un nuevo proceso de selección, porque habremos generado una base de datos importante con gente que realmente esté interesada en nuestra empresa y en nuestras vacantes. Por último, dentro de esta metodología de Inbound Recruiting, viene la fase de enamorar. Y en esta fase de enamorar hay 3 aspectos importantísimos. Muchas veces pensamos que el proceso de selección acaba cuando ya tengo seleccionado a una persona. Pero entonces viene un proceso quizá mucho más importante que el proceso de selección, para hacer que el proceso de selección sea un éxito y que no tengamos que comenzar de nuevo en esa búsqueda de un candidato, o que no tengamos que empezar de nuevo esas entrevistas y ese proceso de selección. ¿Y qué es? El proceso de acogida, el proceso de onboarding, ¿vale? Ese proceso de acogida es importantísimo. O sea, acompañar a ese candidato que ha pasado a ser un empleado y que lo que quiero en este caso es que conozca mi empresa en profundidad, que vea que es real todo lo que yo le he trasladado a través del proceso de selección, que se sienta como en casa. Porque al final, el tener un buen proceso de acogida, lo que va a hacer también es que no haya una ruptura de ese contacto psicológico que cualquier candidato se genera a lo largo del proceso de selección. Es decir, esas expectativas que las personas se generan a través de las diferentes conversaciones que los reclutadores, los entrevistadores hemos tenido con ellos. Algo importantísimo también en esta fase de enamorar, pues crear, elaborar en nuestras empresas, una vez que tenemos incorporado ese talento, una vez que tenemos a esos empleados, pues programas de referidos y programas también de embajadores de marca, que en este caso esta mañana Celia lo ha explicado de manera fantástica. Es decir, lo que buscamos es, bueno, tengo una serie de empleados a los que de manera natural, sin que yo fuerce ningún tipo de situación, son realmente abanderados de mi empresa, abanderados de mi marca. Ese programa de embajadores de marca, que al final lo que vamos a intentar es, bueno, tengo a unos empleados que son abanderados de mi marca y quiero que me ayuden para captar nuevo talento a mi organización. Y por último, algo importantísimo en cualquier estrategia, que en el área de recursos humanos siempre olvidamos, y es la parte de medir, la parte de analizar, ver qué estrategias de las que hemos llevado a cabo han funcionado, las que no han funcionado cambiarlas, y las que me están funcionando mejorarlas. ¿Para qué? Pues para conseguir al final tener ese talento que realmente necesito en mi organización. Pues Rey, por mi parte finalizado, podría estar horas y horas hablando sobre Claro, este tema que me claro. apasiona. No, además me llama la atención muchísimo que, si bien es cierto, llevas en España, bueno, o este concepto en España lleva unos años, en gran parte de América Latina el concepto es limitado a algunas compañías que son más disruptivas en su proceso de contratación. La mayor parte de compañías realmente se dedican a un modelo de atracción de talento de forma clásica, aunque este concepto pues está cambiando y variando. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hemos tenido en esta jornada a Josefina María Galeano con el tema de, o más bien a Celia Gil, comenzando con el tema de advocacy. Teníamos también a José María Galeano con el tema de comunicación en este nuevo contexto. Y también te teníamos a ti, Víctor, una triada con 3 cosas fundamentales en las áreas de comunicación y de reclutamiento en los departamentos de recursos humanos en todas las compañías. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Víctor. Gracias a ti, Rey, y gracias a todos. Hasta luego.
Perfecto. Víctor Candel, quien estaba en España acompañándonos en esta jornada del séptimo Congreso de Recursos Humanos, les comentamos que a Víctor lo pueden contactar vía sus redes sociales que están detalladas en el perfil en la parte inferior de esta plataforma. También les recuerdo que ahí están los detalles profesionales de cada uno de los conferencistas para que ustedes puedan ver el currículum y todo el background de cada una de estas personas que son definitivamente genios y talentos muy llamativos en cada una de las áreas en las cuales han sido convocados para este séptimo Congreso de Recursos Humanos. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con la siguiente conferencia en esta jornada.